cordial saludo, soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada a la formación jurídica sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial. Porque cuando la gente, bien sea un abogado o un no abogado o un equipo de trabajo de una organización, cuando conocen los principios del derecho, los principios generales del derecho frente a la inteligencia artificial, conocen cómo existen, cómo aplican, cómo proceden, cómo existen, cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y por ende pues saben, conocen, comprenden, entienden cómo se cumple con el derecho frente a la inteligencia artificial porque saben cómo aplican los derechos y deberes, es decir, cómo se logra aplicar los derechos y deberes y cómo existen los derechos y deberes como tal frente a la inteligencia artificial. Entonces, cuando se conocen los principios del derecho, se conoce en definitiva qué es lo definido en el todo del derecho, porque el derecho como tal, el todo del derecho, define cómo existen los derechos y deberes, es lo que indica cómo existen los derechos y deberes, es lo que define los derechos y deberes, es lo que indica los derechos y deberes. Entonces, cuando se conocen los principios del derecho, se conoce el fundamento del derecho, el fundamento jurídico, es decir, la base del derecho, es decir, el deber ser jurídico y propiamente se conoce cómo es la forma en la cual existen los derechos y deberes y propiamente cómo es la forma en la cual se ejercen los derechos y deberes, cómo se gozan los derechos y cumplen los deberes, cómo existe el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, cómo se aplican los derechos y deberes. Entonces, los principios del derecho aclaran, es la forma en la cual se aclaran propiamente los derechos y deberes, aclaran cómo existen los derechos y deberes y entonces con este conocimiento se conoce en relación con la inteligencia artificial, se conoce en general cómo existen los derechos y deberes y específicamente cómo existen los derechos y deberes y cómo se aplican a la medida de la inteligencia artificial, a la medida de las particularidades de la inteligencia artificial y esto entonces simplifica esa complejidad que existe con las dudas que existen frente a cómo se cumple con el derecho frente a la inteligencia artificial, es decir, frente a cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Entonces, con esto se atiende el reto de la validez jurídica, es decir, se soluciona el problema de cómo existe la validez jurídica, es decir, cómo existe el cumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial, y por eso se aclara cómo existe la inteligencia artificial buena, bien, cómo existe la inteligencia artificial de una forma en la cual existe el cumplimiento del derecho, de una forma en la cual existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, de una forma en la cual existe bienestar, cómo existe la inteligencia artificial que hace el bien, que hace bienestar, que está basada en el bien, que existe con base en el bien, que existe con base en el cumplimiento del derecho. Es decir, que en últimas, este conocimiento aclara cómo existe la diligencia jurídica frente a la inteligencia artificial, es decir, cómo existe el cumplimiento del derecho, cómo se cumple con el derecho, cómo se aplica lo definido en el todo del derecho, cómo se opera el todo de lo definido en el todo del derecho, cómo se aplica el derecho en relación con la inteligencia artificial, cómo se cumple con el derecho frente a la inteligencia artificial. Y por eso es determinante, es importante conocer el tema, conocer los principios del derecho en relación con la inteligencia artificial para saber cómo se cumple con el derecho frente a la inteligencia artificial y por eso es un conocimiento determinante y por eso es de alta importancia, es importante la formación jurídica, la capacitación jurídica, la actualización jurídica, el perfeccionamiento jurídico, la formación jurídica, la educación jurídica, la enseñanza jurídica, el aprendizaje jurídico en relación con los principios generales del derecho frente a la inteligencia artificial. Y como nos damos cuenta, este es un conocimiento mundial, universal, global, que aplica en cualquier lugar y por ende que puede conocer y aplicar cualquier persona, bien sea una persona individual, es decir, una persona natural, una persona física, un ser humano de carne y hueso, o una persona moral, una persona jurídica, una organización que puede ser del sector público o privado, ubicada en cualquier lugar. Porque los derechos y deberes solo son unos, es decir, solo existe la libertad, no existen libertades, digamos, desde el punto de vista de que en un lugar existe una forma de la libertad y en otro otra. Existe la libertad como tal, otra cosa es que aplica a la medida de cada situación. Y otra cosa es que se va aclarando la libertad, es decir, sus elementos, sus condiciones, sus características se van aclarando y de esa forma va evolucionando el conocimiento y propiamente va evolucionando la calidad de la vida buena, el bienestar, porque va existiendo de una forma más óptima el bienestar, el bien, la bondad, lo bueno. Es decir, se va mejorando el mundo una vez se aclara cómo existe, por ejemplo, la libertad y en general una vez se aclara
algo relacionado con el derecho, cuando se aclara el derecho y cuando ello se aplica como tal, existe como tal bienestar de una forma más simple, existe la optimización del bienestar, existe la mejora del mundo de una forma cada vez más efectiva, más ágil, más directa, de una forma más óptima, cada vez más óptima, de una forma directa, efectiva, óptima. Y entonces, el conocimiento de los principios del derecho precisamente es lo que aclara cómo existen los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y por supuesto, este conocimiento se va aclarando con el tiempo. Entonces, en la formación de juridia obtendrán el criterio general del tema, cómo existen los derechos y deberes y cómo se aplican frente a la inteligencia artificial, pero con la práctica, es decir, cada vez que ustedes apliquen el conocimiento, lo retroalimenten, etcétera, van perfeccionándose y van obteniendo de una manera cada vez más clara el conocimiento sobre cómo existen y cómo se aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Entonces, por un lado, como les decía, para que esto quede claro, es un conocimiento mundial, universal, global. Y por otro lado, es un conocimiento perfectible, porque cada día se va perfeccionando, se va aclarando, se va dominando cada vez más, se va obteniendo maestría, cada vez más maestría frente al tema. Cada vez se va mejorando, va evolucionando. Y a la vez, este es un conocimiento importante, de alta importancia, determinante, necesario, porque es la única forma en la cual se conoce cómo se cumple con el derecho, porque cuando se conocen los principios del derecho, se conoce cómo existen los derechos y deberes y por ende se conoce cómo se puede cumplir con cualquier norma, es decir, cómo se logra que se apliquen los derechos y deberes en general y frente a temas específicos que normas específicas o que mediante propiamente normas específicas los seres humanos desarrollen temas específicos relacionados con la inteligencia artificial. Entonces, pues en todo sentido es un conocimiento necesario, útil, benéfico, de alta importancia y propiamente significativo, porque es la forma en la cual se entiende cómo existe el derecho, qué es el derecho, se organiza el derecho, es decir, se organiza finalmente la forma en la cual los elementos del derecho existen, se organiza y propiamente se aclara la forma en la cual ese conocimiento se aplica y en definitiva es un conocimiento que permite entender y lograr que exista inteligencia artificial válida, que exista inteligencia artificial buena, gracias a la aplicación de lo definido en todo el derecho, en los principios generales del derecho. O sea que en definitiva es un conocimiento para que esto quede claro, que permite entender cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican frente a la inteligencia artificial o propiamente es un conocimiento que permite entender qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican frente a la inteligencia artificial. Es un conocimiento que a la vez permite tener claridad sobre cómo se cumplen las diferentes normas del derecho, incluidas las normas en relación con la inteligencia artificial, y es un conocimiento que permite entonces que de una manera más simple, de una manera ágil, de una manera óptima, se cumpla con el derecho porque se reduce la complejidad innecesaria que existe cuando existen dudas, confusiones, desconocimiento, ignorancia en relación con la forma en la cual el derecho aplica frente a la inteligencia artificial. Espero que esto sea de su interés, que haya atendido sus principales inquietudes, por supuesto. En detalle se abordan los temas en las formaciones que realizamos, porque pues existe todo un trasfondo, eso es algo que claramente se presenta de una manera simple, pero es algo profundo que involucra, por ende, muchos temas, variables, situaciones, y a la vez con la interacción con los participantes, pues obviamente se van aclarando y perfeccionando muchas cosas con esa interacción entre los puntos de vista y con la atención de preguntas y comunicación de respuestas, y en definitiva, con el desarrollo de la formación. A su vez, los invito a nuestro sitio web ubicado en www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestros diferentes productos de formación jurídica sobre los principios del derecho en relación con la inteligencia artificial y a la vez conozcan porque es algo universal. Les quede claro al ver la descripción de nuestros productos porque es algo que les aplica, que es universal, global, mundial y porque finalmente es algo que cada quien debe conocer y aplicar para que la inteligencia artificial exista con base en el cumplimiento del derecho, con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, para que la inteligencia artificial exista bien y se sepa cómo ello es así, cómo existe bien y se sepa además cuándo existe mal y se corrija desde un punto de vista oportuno
o cuando sea un control que exista ante un incumplimiento del derecho relacionado con la inteligencia artificial, se conozca a la vez qué es lo que estuvo mal y por ende se descifre jurídicamente el problema que existe frente a ese incumplimiento y las consecuencias de qué fue lo que se afectó ahí desde el punto de vista jurídico, cómo se vulneraron, violaron, lesionaron los derechos y se dejaron de cumplir los deberes y bueno, en general para que se pueda descifrar jurídicamente la problemática de ello y desde un punto de vista positivo para que finalmente pues el mundo mejore gracias a la inteligencia artificial en lo que dependa de ella, gracias a que los seres humanos seamos diligentes, es decir, cumplamos con el derecho, es decir, apliquemos los derechos y deberes, es decir, atendamos el deber ser jurídico, es decir, cumplamos con el todo de lo definido en el todo del derecho, es decir, hagamos las cosas bien, hagamos el bien, actuemos con bondad en relación con la inteligencia artificial y así exista la calidad de la vida buena jurídicamente, es decir, bienestar. Gracias por su atención, que estén muy bien. Un fraternal saludo.